Voy a hablar un poquito de cuándo se da la unión de hecho, cómo se da, dónde está regulada, cuándo existe una unión de hecho y cuándo no existe una unión de hecho. Voy a hablar sobre jurisprudencia, sentencias del Tribunal Constitucional y algunos ejemplitos prácticos para que más o menos también entiendan cuándo va y cuándo no va la unión de hecho, ¿ya? Voy a comenzar con la ponencia. Arrancamos precisamente, a ver un ratito. Bueno, vamos a hablar sobre el origen, ¿ya? El origen y el reconocimiento constitucional de la unión de hecho. Hasta antes de 1979, el concubinato o la unión de hecho carecía de efectos jurídicos, ¿no? No había esa protección patrimonial ni derechos sucesorios que ahora en la actualidad sí se reconocen. A partir de la Constitución del 79, de 1979, se hace el primer reconocimiento constitucional de la convivencia, ¿no? Donde precisamente la finalidad era proteger realidades sociales y evitar injusticias patrimoniales, ¿no? Enriquecimiento de uno de los convivientes o de los que participaban en la unión de hecho. En la Constitución del 93 ya como que se perfecciona, se ratifica, se reafirma el tema del reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? En el artículo 5 de la Constitución Política del Perú se reconoce la unión de hecho. ¿Qué es lo que dice? El artículo 5 reconoce la unión de hecho entre hombre y mujer, ¿no? Como generadora de comunidad de bienes. Lo que se va a proteger es, digamos, el patrimonio que se adquiere dentro de esa convivencia, dentro de esa unión de hechos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional la ha reafirmado con rango constitucional. ¿Ya? El artículo es claro, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, hablando ahorita sobre la ideología de género, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero si existiría una unión de hecho entre un hombre y un hombre, entre un hombre y una mujer, no se reconocería porque la ley es clara, la Constitución es clara. El reconocimiento se da entre un hombre y una mujer. El marco normativo vigente establece, ¿no?, en el artículo 5 el reconocimiento constitucional en la Constitución del 93. El Código Civil, en su artículo 326, define los requisitos. ¿Cómo quieres o cómo se configura la unión de hechos, ¿no? Ahí lo define el artículo 326 con la voluntariedad, la ausencia de impedimento. ¿Cómo la ausencia de impedimento? Que no estés casado, ¿no? Si quieres formar una unión de hecho o firmar una convivencia estable, protegida por la ley, tiene que existir dos personas que sean libres de impedimento, o sea, que no estén casadas, ¿no? Y la convivencia debe ser mayor a 2 años. Pero si tengo 1 año, 11 meses, 30 días, no, porque dice que deben ser, digamos, 1 año, 11 meses, 30 días, no. La ley establece que deben ser 2 años en adelante, como mínimo. Tienen que cumplirse los 2 años en adelante, no puede ser menos de 2 años, ¿ya? Y esto va a establecer la sociedad de gananciales y otros derechos, obviamente, que también han sido reconocidos por otras leyes. La ley número 29560, ¿no?, hace el reconocimiento notarial. ¿Cómo así? Que si tú tienes una convivencia, una unión de hecho con otra persona, puedes ir a la notaría te va a hacer el documento donde tú vas a inscribirlo en los registros públicos. Entonces, con la ley 29560 se hace el reconocimiento notarial, ¿no?, de la forma administrativa, digámoslo así. La ley 30.007 del 2013 reconoce ya derechos sucesorios equiparables a los del matrimonio, ¿no? A los equiparables al cónyuge, ¿no? Que viene a ser, digamos, la pensión, viene a ser temas hereditarios, entre otras cositas que la ley 30.007 ya ha reconocido como derechos sucesorios. Estos textos configuran el régimen patrimonial y sucesorio aplicable a la unión de hecho. Recuerden, artículo 5 de la Constitución, artículo 326 del Código Civil peruano, la ley 29560
y la ley 30.007. ¿Por qué se creó la unión de hecho? ¿No? Varios nos preguntamos, también como abogado, me pregunto yo, ¿por qué se crea la unión de hecho? ¿No? ¿Por qué se crea la convivencia? ¿Por qué se le da esa seguridad jurídica? Ahí va. Comienza desde la realidad social, ¿no? Muchas parejas convivían sin casarse. El derecho reconoció esa realidad para ofrecer protección efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que muchas parejas convivían sin casarse. Digámoslo así, que dos personas convivían, ¿no? Digamos, hombre y mujer convivían, de repente el hombre generaba, la mujer se quedaba en la casa con los hijos, el hombre generaba, se compraba un terreno, se compraba una casa, se compraba lo que él quería. Se daba, digamos, la separación, la mujer se quedaba con los hijos, solicitaba una pensión, pero no tenía derecho patrimonial, porque era conviviente. No tenía derecho patrimonial, no tenía derecho, digamos, una pensión, ¿no? Una pensión alimenticia también para ella, no podía heredar, digamos, si le pasaba algo a su ex conviviente, ya no podía heredarlo. Entonces, el ordenamiento jurídico, ¿no? La antropología jurídica fue regulando esas circunstancias, ¿no? Fue regulando esas situaciones. Dijo, o sea, hay un enriquecimiento por parte de uno de los convivientes y el otro queda afectado, porque dentro de esa convivencia uno de ellos generaba y obviamente compraba todo a su nombre. O sea, no había, digamos, un tema de copropiedad en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, pues, no, nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué es lo que hizo? Es regular eso, ¿no? Por eso que este tema de la unión de hecho nace de la realidad social, ¿no? Precisamente porque muchas parejas convivían sin casarse. Como punto 2 viene la protección patrimonial, ¿no? Justamente lo que hablé hace un momento, evitar el enriquecimiento, ¿no? Indebido tras la ruptura. El ejemplo que di anterior, ¿no? Que uno de ellos trabajaba, uno obviamente compraba todo a su nombre, como no podía salir el nombre de los dos, él se enriquecía solo, perjudicando a su conviviente, ¿no? Ahí está, evitar justamente la protección patrimonial es para evitar el enriquecimiento indebido tras una ruptura o fallecimiento, ¿no? Lo que hacía es garantizar el reparto equitativo de los bienes adquiridos dentro de esa convivencia, La protección familiar, ¿no? Como tercer punto, es reconocer y tutelar la estructura familiar real, ¿no? Hijos, dependencia económica y seguridad social. Para eso justamente se creó la unión de hecho, ¿no? Por la realidad social, por una protección patrimonial y por la protección familiar. Elementos configurativos y que prueban la existencia de una unión de hecho. Requisitos reiterados por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, ¿no? La convivencia continua, relación pública, tiene que ser exclusiva. ¿Cómo si exclusiva? Exclusiva, que solamente permanezcas con esa persona, o sea, con tu cónyuge, dos personas, no debe haber un tercero, por eso es exclusivo. Ausencia de impedimento matrimonial, o sea, que cualquiera de los dos, hombre o mujer, no estén casados, ¿no? Y la duración mínima, como lo advertí hace un momento, 2 años. Como principio de prueba, la jurisprudencia exige preferentemente prueba escrita, no testimoniales. Puedes presentar testimoniales, pero la prueba principal, escrita, domicilios comunes, partidas de hijos, en caso hayan hijos, contratos y cuentas compartidas. De repente hay un contrato de alquiler, ¿no? Un contrato de compraventa, cualquier forma de contrato que exista, ¿no? Y la prueba, bueno, en este caso, la prueba testimonial, como hablé hace un momento, ha sido aislada, es insuficiente, ¿no? Que solamente con tu declaración que digas que yo he sido conviviente no es suficiente. Ya esa prueba testimonial es insuficiente, ya la casación 4993-2018 ya lo estableció. Los efectos jurídicos principales, ¿no? Que tiene esto de la convivencia, ¿no? Debe ser una convivencia real. ¿Cómo una convivencia real? Aquí llamamos una convivencia real, una convivencia que existe, que se da, que es ininterrumpida. O sea, digámoslo así,
yo vivo con otra persona y esta persona debe cohabitar conmigo, debe vivir en la misma habitación, ¿no? En la misma casa. No es que yo vivo, digamos, tengo una convivencia, una unión de hecho, yo vivo en Lima y esta persona vive en Tumbes, y esa persona viene cada 5 meses a Lima y se queda 3 semanas, o yo viajo a Tumbes y me quedo 2 semanas con ella y digamos hacer una relación. O sea, no es una convivencia real. No es una convivencia real. No podríamos hacer un reconocimiento de esa convivencia porque no es real. Puedo inscribir la convivencia de repente por presión de mi conviviente y decirme, no, pero si tenemos una relación de 5 años, bueno, lo podrías hacer. Pero a la hora de que tenga efectos jurídicos, o sea, va a ser un poquito complicado. O sea, hay estado, digamos, o sea, porque ¿qué es lo que protege el Estado, no? ¿O qué protege el Código Civil, la Constitución y las leyes? Protegen que sea una convivencia ininterrumpida, o sea, que exista la convivencia. No que la convivencia sea a cada 6 meses, 3 semanas, o sea, una convivencia por llamada, ¿no? Tiene que haber el reconocimiento, ¿no? Para la inscripción, tiene que ser por un mutuo acuerdo, ir a la notaría y ambos firmar, que ambos voluntariamente vayan y hagan el reconocimiento de que existe una unión de hecho, o en este caso una convivencia. También uno de los efectos jurídicos es el régimen del patrimonio, el régimen patrimonial, ¿no? Eso es lo que es el efecto jurídico, es proteger ese régimen patrimonial que se genera dentro de esa convivencia. Y también el tema de las pensiones, ¿no? Y alimentos, ¿no? Puedes ser pensionista de tu conviviente. En el caso que fallezca, puedes tener una pensión, ¿no? Y también puedes solicitar de repente alimentos a tu conviviente, siempre y cuando, hay que tenerlo en cuenta, que esto siempre lo explico, en determinados casos, exista una necesidad, ¿no? Tengas una necesidad, puedes solicitar alimentos. El diagrama muestra que la unión nace por la convivencia y que el reconocimiento declara una realidad preexistente, ¿no? El que tú reconozcas una unión de hecho es que declaras que existe, ¿no? Los efectos surgen desde la convivencia misma. No necesariamente, digámoslo así, que si yo voy a la notaría, llevo obviamente los requisitos que pide cada notaría, llevo mis requisitos, digo, bueno, tengo una convivencia. Pero de repente en los documentos que tú presentaste no tenías exactamente 2 años, ¿no? La ley dice que 2 años, sí, claro que sí. Pero de repente ya tú haces tu convivencia, misma, sin necesidad, digamos, de que exista un documento formal, ¿no? No es que exista un documento formal, ya existe la convivencia. Lo que vas a hacer es registrarla para que se haga pública, ¿no? Para que tenga publicidad frente a terceros. Las sociedades gananciales, no, los efectos jurídicos principales es la sociedad gananciales por mandato constitucional, derechos sucesorios equiparables a los del cónyuge, según la ley que expliqué hace un momento, la 30.007, acceso a pensiones y alimentos según necesidades, lo que dije, ¿no? Que tiene que justificarse la necesidad del por qué quieres alimentos, ¿no? La relevancia también para la tributación y la responsabilidad frente a terceros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No solamente son derechos, 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 derechos. También hay deberes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo digo porque hay muchas personas que siempre se preguntan, pero ¿me conviene casarme? ¿Me conviene tener unión de hecho, que es la convivencia? No me decido qué es lo que me conviene, qué es lo que no me perjudica, qué es lo que me va a perjudicar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores que yo les voy diciendo ahora, ¿no? Bueno, más adelante de repente tendré algunas preguntas, para no adelantar. El reconocimiento y el registro, ¿no? ¿Cuáles son las vías y las consecuencias, ¿no? Ante el registro público, ante la notaría, ¿no? La vía notarial, tú haces la declaración conjunta ante el notario, o sea, las 2 personas que ves justamente ante la imagen, ¿no? Y al frente está el notario, tienes que ir, ¿no? Con testigos y documentos probatorios, ¿no? Para que se haga la escritura pública y esta escritura pública se eleve y se inscriba en los registros públicos, ¿no? En este caso en SUNAR, ¿no? Que esto lo que va a hacer en realidad es facilitar la publicidad frente a terceros para que sepan de repente que una persona quiere hacer una compraventa, quiere hacer algún trámite, tenga en cuenta que existe una inscripción de una unión de hecho vigente. Ojo, por eso dice facilita la publicidad frente a terceros.
En la vía judicial es distinto porque hay que hacer una demanda ante el juzgado de familia cuando hay negación. Cuando conviviste 5 años ininterrumpidos con tu conviviente, pero este se niega cuando tú le dices, oye, vamos a la notaría, no, yo no quiero hacer esas cosas, que me van a ocasionar problemas, estamos bien así. Cuando hay eso y se da la ruptura de la convivencia, tú puedes hacer una demanda ante el juzgado de familia, ¿no? Cuando hay negación, conflicto patrimonial o fallecimiento sin reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? El procedimiento de reconocimiento es una acción imprescriptible. Importante es que el registro no crea la unión de hecho. La convivencia real ya está originada, que es lo que le hablé hace un momento, ¿no? La convivencia real ya está originada, ¿no? Sin necesidad del registro, sin necesidad del reconocimiento, ya existió. Sin embargo, la inscripción produce lo que dice la vía notarial, ¿no? La publicidad frente a terceros. Eso es lo que va a hacer en realidad, ¿no? La publicidad frente a terceras personas. Ahora, ¿cómo se da la extinción, no? Que también hay muchas personas que recientemente me llaman y me preguntan eso, pero yo ya no estoy con él hace como 2 años. Me da miedo porque yo me estoy comprando un terreno, me quiero comprar un departamento y mi unión de hecho está ahí todavía inscrita. ¿Cómo se da la extinción? Ya no quiero que esté la unión de hecho. La extinción se da por muerte, ¿no? Es una extinción automática, ¿no? Apertura de la sucesión, convivencia sobreviviente, reconocimiento como heredero forzoso si se acredita la unión, obviamente, ¿no? ¿Qué también da la extinción? El matrimonio entre convivientes, o sea, que tú te cases con tu conviviente. Los dos se ponen de acuerdo, nos casamos, ¿no? Esa es la transformación jurídica, la unión se convierte en matrimonio. Se continúa con el régimen patrimonial, ¿no? En el caso ya no se dé, liquidación. El matrimonio con tercero, digamos, estabas conviviendo con María o estabas conviviendo con José y dijiste, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con la convivencia. No nos llevamos bien, yo paso a retirarme y después de 3 meses, tú o 4 meses, conociste a una persona y te casas a los 2 meses. Entonces, el matrimonio con un tercero también extingue ya, va a extinguir el tema de la unión de hecho. No es una extinción inmediata por pérdida de ausencia del impedimento matrimonial, que recuerden que era un requisito sine qua non, indispensable para que exista. El cese de la convivencia por acuerdo, ¿no? ¿Cómo así? Digamos, te pones de acuerdo con tu conviviente, se llevan bien, en el caso de que se lleven bien, ¿no? En el caso de que te lleves bien con tu conviviente. Van los dos y dicen, bueno, vamos a dar el cese de la convivencia, vamos a ir al notario, vamos a hacer un documento donde se haga formalmente la terminación de la convivencia y esto lo pueden hacer no a través de la vía notarial, lo registran y van a proceder con el tema de la liquidación, ¿no? Porque, o sea, si has adquirido patrimonio dentro de esa convivencia, lo que tendrías que hacer ahora es la liquidación, ¿no? De los bienes que se han adquirido dentro, ¿no? 50% para uno y 50% para el otro. En el caso, ambos estén de acuerdo. Si no, uno de ellos no está de acuerdo, entonces lo puedes hacer vía judicial. Entonces, el cese de convivencia por vía notarial tiene que ser bilateral entre 2 personas que se van de acuerdo, porque precisamente el notario ve asuntos no contenciosos. Ahora, si lo vas a hacer a través de la vía judicial, la vía judicial sí te permite que lo hagas unilateral, o sea, que vayas tú solo, presentes tu demanda, presentes tu documento, tu trámite correspondiente y se dé el cese, ¿no? Cuando hay controversia, precisamente el juez puede declarar la extinción y ordenar la liquidación y el reparto de los bienes adquiridos dentro de esa convivencia. Bueno, como jurisprudencia relevante, ¿no? Y criterios prácticos, ¿no? Para el reconocimiento judicial, la unión de hecho es crucial entender los criterios procesales y la legitimación de las partes involucradas, que es lo importante, ¿no? El juez competente para estos casos es el juez de familia, ¿no? Donde tienes que asegurar el último domicilio en el caso de que haya fallecido tu conviviente, ¿no? ¿Qué es lo que dice
el juzgado competente dice, la demanda se presenta ante el juzgado de familia del último domicilio del fallecido o del demandante. En este caso, en el último domicilio de la esposa o del conviviente o de la conviviente, de cualquiera de los dos, según lo establece nuestro Código Procesal Civil. ¿A quién se demanda? En el caso de que esté muerto, con la persona que llevaste una convivencia. En el caso de fallecimiento del conviviente, la demanda debe dirigirse a los herederos, ¿no? Según el orden. A los hijos, de repente también puede ser al cónyuge, a los padres sucesores, porque se ha visto casos, ahí voy a entrar un poquito a detalle, que digamos, yo mantuve una convivencia de 5 años, yo tuve una convivencia de 5 años, sin embargo, acabó mal la convivencia, no hubo inscripción ante registros públicos, no hubo, yo acabé mi convivencia y a los 6 meses conozco a otra persona, me caso con esta persona y nunca hice la liquidación de mis bienes, nunca lo hice. De los bienes que adquirí dentro de la convivencia de 5 años, nunca lo hice. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Digamos, puedo demandar en el caso de que no esté casado, solamente tenga hijos extramatrimoniales, ¿no? Puedo demandar a los hijos, a los cónyuges o a los padres sucesores si no se volvió a casar, si no tuvo hijos, ¿no? Lo que heredan, digamos, son los padres. Entonces puedo demandar a los padres, a la cónyuge, si en el caso no haya habido hijos, o a los hijos, ¿no? O a la sucesión intestada del causante. ¿No? La pretensión principal de la demanda es el reconocimiento judicial de la unión de hecho, ¿no? Que una vez declarada, su existencia y duración pueda generar los efectos legales correspondientes, ¿no? Una vez que la convivencia se declara, existe, entonces yo recién tengo la legitimidad para poder, digamos, pedir, ¿no? Que se me incorpore dentro del patrimonio, ¿no? O para que se me haga la liquidación de los bienes adquiridos dentro de mi convivencia, dentro de mi unión de hecho. La jurisprudencia relevante y los criterios prácticos, ¿no? Que ha dado en este caso el Tribunal Constitucional en el expediente 498-99, en esta acción de amparo, dice, la unión de hecho tiene protección constitucional y la sociedad de bienes nace automáticamente. Eso es lo que ha definido el Tribunal Constitucional en su expediente 498 del 99. En la casación 1517 del 2018, la Corte Suprema fija elementos configurativos y exige análisis integral de las pruebas. Eso lo mencioné así como 8 diapositivas antes, ¿no? La convivencia ocasional no basta, que también lo expliqué. O sea, tienes que tener pruebas fehacientes, pruebas objetivas, ¿no? Tienes que presentar documentos que avalen el reconocimiento que estás solicitando, ¿no? Y no la convivencia ocasional, que es lo que decía, si yo vivo en Lima y esta persona con la que yo quiero o pienso o cree ella que tiene una convivencia conmigo, pero vive en Tumbes y nos vemos cada 6 meses, tal como muestran los registros de los boletos, ¿no? Que de repente me llegaban a mi correo o al correo de ella, donde dice que ella venía cada 6 meses a Lima, ¿no? Yo cada 6 meses iba a Tumbes, o de repente ella trabajaba allá, ¿no? Y yo trabajaba acá, y era imposible que nos podamos ver todos los días, entonces la convivencia ocasional no basta. Ya lo fijó la Corte Suprema en su casación 1517 del 2018. En la casación 4993-2018 ANCASH, ¿no? Refuerza la primacía de la prueba escrita. O sea, dice, tiene que ser escrita, no testimonial, porque la testimonial lo único que hace es aislar, declarar insuficientes los efectos para el tema del reparto patrimonial. Entonces, te lo recomiendo que si vas a presentar una demanda para que se haga el reconocimiento de la unión de hecho, tiene que ser prueba escrita, ¿no? La testimonial aislada es insuficiente para efectos patrimoniales. La casación 2689-2017 también habla de lo mismo, ¿no? Pero en este caso dice el reconocimiento posible aún después del fallecimiento, porque hay personas que dicen,
que también me han llamado y me preguntan, pero ya murió la persona con la que yo tenía una convivencia. La casación 2689 de 2017 también habla de esto, el reconocimiento de la unión de hecho después del fallecimiento. O sea, murió, ¿puedo hacer reconocimiento de la unión de hecho? Claro que sí, puedes hacerlo. Pero recuerda la casación 4993 y la casación 1517. Y también lo que menciona el Tribunal Constitucional en su expediente 498-99, ¿no? Que tienes que tener elementos configurativos que muestren o demuestren, ¿no?, la integridad de las pruebas, ¿no? Que sea una prueba escrita, una prueba suficiente. Es lo que dice la casación 2689, ¿no? Confirma la imprescriptibilidad también, ¿no? Que la acción para que puedas tú demandar en algún momento, ¿no?, es imprescriptible. Puedes demandar en cualquier momento el tema de la unión de hecho. Te doy un ejemplo claro. Digamos, yo hoy día, o yo mantuve una unión de hecho, digamos, José con María mantuvieron una unión de hecho por 7 años, ya 7 años, se separan, no hacen liquidación, no hacen nada dentro de esa convivencia o dentro de esa unión de hecho, adquieren 2 casas, 2 carros, 3 terrenos, pero termina, todo estaba en nombre, digamos, de él, todo estaba en nombre de él. Él se casa al año, él conoce una tercera persona, se casa, pero ya llevaba un año separado ya de esa convivencia que mantuvo, se separa. Pasan 10 años y de repente su ex conviviente se asesora un día, sale con unas amigas, con unos amigos y se asesora. Habían 2 abogados, les preguntan, no, pero si la acción para que pueda demandar el reconocimiento de la unión de hecho es imprescriptible, ¿por qué no lo haces ahora? Para que justamente se haga la división de ese patrimonio que se adquirió dentro de esa convivencia. ¿Lo puedo hacer? Claro, claro, lo puedes hacer. Entonces, lo puede hacer aún estando ya casado su ex conviviente. Lo puede hacer, ¿no? Porque lo que protege el Estado justamente es ello, ¿no? Lo que existió, si existió una unión de hecho, si existió esa convivencia, tú puedes reclamar tus derechos patrimoniales en cualquier momento, siempre y cuando lo puedas probar. Ojo, hay que tener en cuenta, siempre y cuando tú puedas probar que existió esa unión de hecho o esa convivencia. He puesto un poquito de legislación comparada para que entendamos, ¿no?, cómo se da en otros países, ¿no?, el tema de la unión de hecho, ¿no? En Colombia, por ejemplo, Colombia reconoce la unión marital de hecho, así se llama. Acá en Perú es unión de hecho. Allá en Colombia es unión marital de hecho, con derechos patrimoniales automáticos y plenos equiparables a los del matrimonio, ¿no? O sea, Colombia reconoce la unión marital de hecho con derechos patrimoniales automáticos y plenos equiparables a los del matrimonio, tras 2 años de convivencia. Casi parecido a lo que tenemos nosotros en el Perú, ¿no? Colombia. Argentina, por ejemplo, ¿no?, el Código Civil y Comercial de Argentina establece la unión convivencial. Ya cambió. Perú, unión de hecho. Colombia, unión marital de hecho. Argentina es unión convivencial, ¿no? ¿Qué es lo que dice Argentina en su Código Civil y Comercial? Dice que para que exista la unión convivencial, dice que se requiere registro para generar los efectos patrimoniales y derechos, pero con protección más limitada que el matrimonio. O sea, ¿qué es lo que dice Argentina? Argentina dice, sí, acá yo también te doy acá en Argentina una unión convivencial, pero solamente surge efectos a partir de que tú lo inscribes, la registras. O sea, ¿puedo demandar? No, porque ya te está diciendo que solamente se adquiere a través del registro. Si tú vas a registrar tu unión convivencial, a partir de ahí en adelante adquieres derechos patrimoniales, ¿no? Que dice que no son todos como se están reconociendo en el Perú, ¿no? En el Perú es el símil del matrimonio, de la institución del matrimonio. Aquí dice que es más limitada. Ahora, en Chile, por ejemplo, ¿no? Chile ya no es unión de hecho, ya no es unión marital de hecho, ya no es unión convivencial. En Chile es acuerdo de unión civil. Así lo ha establecido, así lo ha regulado Chile. Un
acuerdo de unión civil, ¿no? Una figura contractual que exige un reconocimiento formal obligatorio ante el registro civil para que pueda producir efectos legales y patrimoniales, ¿no? Pero dense cuenta que es lo que dice Chile, ¿eh? A comparación de lo que ha dicho Colombia y Argentina y nuestra legislación peruana, Chile dice que es una figura contractual, ¿no? Acá nosotros en el Perú no lo vemos así, ¿no? Digamos, le quitamos ese sentimiento a decir que hoy vas a ir a firmar un contrato de matrimonio, no lo decimos así, ¿no? Me voy a casar, dices, me voy a casar, ¿no? Lo romantiza, ¿no? Lo se ve más romantizado. Acá en Chile de frente, te lo dice Chile, ya, vas a hacer un contrato de acuerdo de unión civil, ¿no? Entonces, lo ven así como que más rígido, más rígido. Entonces, Chile, para que se dé un acuerdo de unión de hecho en Chile, que se llama acuerdo de unión civil, debe ser reconocido formalmente a través de un acto contractual, ¿no? Y este debe ser registrado obligatoriamente en su registro civil para que recién pueda producir efectos legales y patrimoniales. Entendamos que si no se hace, no hay unión de hecho en Chile. El Perú adopta un modelo intermedio, ¿ya? Intermedio. No se pone, como le dije hace un momento, no se pone ni de acuerdo con Colombia, no se pone ni de acuerdo con Argentina y no se pone ni de acuerdo con Chile. Él dice, yo me voy en medio, ni para allá ni para allá, yo me centro en el camino. ¿Qué es lo que hace? El Perú adopta un modelo intermedio, un reconocimiento constitucional inicial, pero que requiere una declaración posterior que puede ser notarial o judicial, ¿no? Te da dos caminos. El Perú te da dos caminos. Te dice, mira, lo puedes inscribir en la vía notarial, en la vía administrativa, lo puedes inscribir. Pero bueno, si no lo inscribiste, entonces demanda judicialmente, te lo dice así. Te doy la vía notarial para que lo inscribas, o te doy la vía judicial en el caso no lo inscribiste, puedes demandar el reconocimiento de unión de hecho. Así se llama, reconocimiento de unión de hecho, no reconocimiento de convivencia, reconocimiento de unión de hecho, esa es la palabra técnica. Para su oponibilidad y publicidad frente a terceros. Acá tengo unos ejemplos que también he puesto, ¿no? Un ejemplo práctico de la unión de hecho, ¿no? Analizaremos dos escenarios comunes, son muy comunes estos escenarios, ¿no? ¿Cuándo se da la unión de hecho y es válida? Ana y Luis convivieron por 8 años, tuvieron hijos en común, compartieron el mismo domicilio y mantuvieron cuentas conjuntas, demostraron una vida común estable y exclusiva, ¿no? Pueden ser diferentes escenarios, ojo, yo les estoy poniendo un ejemplo, pueden ser diferentes escenarios. Resultado, su unión es legalmente reconocible y genera plenos efectos jurídicos como la sociedad de gananciales y derechos sucesorios. Es un ejemplo, pueden haber distintas formas de que sea válida la unión de hecho. Cuando no es válida la unión de hecho, cuando digámoslo así, Carlos y María convivían, pero Carlos nunca se divorció de su primera esposa. Nunca se divorció. Legalmente seguía casado con otra persona mientras vivía con María. Resultado, no se configura una unión de hecho válida. La ausencia del impedimento, recuerden que era un requisito que para que se dé la unión de hecho, que ni uno de los dos esté comprometido. Entonces hay la ausencia del impedimento, porque Carlos seguía casado. Entonces ya saben, si una persona está casada, no se ha divorciado y mantiene una unión de hecho, una convivencia con otra persona, no se puede dar la unión de hecho, es imposible. También ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. No hay. Por eso dice, el resultado no se configura una unión de hecho válida. La ausencia de impedimento matrimonial es requisito esencial que en este caso Carlos no estaría cumpliendo. Para finalizar, ¿no? Las conclusiones y las recomendaciones que también les voy a dar ahí, ¿no? En un principio rector, ¿no? La realidad fáctica de la convivencia prevalece sobre la formalidad registral. El derecho protege la familia real, lo que existe.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesariamente que tengas que ir a registrarlo, o sea, vas a ir corriendo, estás teniendo ahorita, digamos, una convivencia, llevas una convivencia de 5 años, 6 años, una convivencia ahora, que tengas que ir rápido porque no, he visto que tengo que registrarla, tengo que registrarla. No. La realidad fáctica, que significa la realidad de hecho que exista sin necesidad de un registro, ¿no? También le da ese carácter formal, que tú puedas luego demandarlo, ¿no? O sea, que cumples con los requisitos, ¿no? Porque la formalidad en sí propiamente debería ser que vayas y hagas el registro. Pero si no haces el registro, después también puedes solicitar el reconocimiento de esa unión de hecho, ¿no? Por eso que dice, la realidad fáctica de la convivencia prevalece, ¿no? Está por encima sobre la formalidad. ¿Por qué? Porque en el Perú somos informales. No es que las personas que mantengan una convivencia la hagan todos los días, no la hacen. Entonces, la realidad fáctica de la convivencia prevalece sobre la formalidad registral. La regla de oro patrimonial, que de acuerdo sí, no, la unión de hecho genera sociedades gananciales. Claro, puedes inscribirla y también cancelarla. Ya, para cancelarla para el registro en SUNAR, para que justamente protejas o se protejan terceros. Digámoslo así, si yo tengo una unión de hecho que está generando patrimonio ahorita, yo tengo una unión de hecho y está generando patrimonio, entonces que terceros sepan que existe una unión de hecho. Pero en el caso de que yo ya no tengo esa convivencia, que hay personas que inscribieron su convivencia, que no saben los efectos jurídicos que tiene o el impacto que tiene la convivencia, entonces hay personas que han inscrito su convivencia, han estado 3 años y medio conviviendo, pero de repente un día dijeron, ¿sabes qué? No nos llevamos bien, nos separamos, uno se va para su lado, otro se va para su lado. Nunca hicieron, digamos, la cancelación, no extinguieron la unión de hecho. Entonces, eso también es importante, ¿no? Regla de oro. En la práctica litigiosa, ¿no? Para reclamaciones, primero demandar reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? Hay que reclamar el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Cómo lo haces? A través de una demanda de reconocimiento. Luego la sucesión o la liquidación, en caso sea. Siempre hay que priorizar el tema de la prueba escrita, que ahí también lo he puesto. Siempre hay que tener en cuenta el tema de la prueba escrita. Es fundamental temas de pruebas escritas. Ya saben, las testimoniales son insuficientes. Ya lo ha dicho ya entre los jueces, los ha dicho el Tribunal Constitucional, ya lo han reiterado varias veces, ¿no? Al separarse, formalización. Este es un consejo, ¿no? Un consejo, ¿no? Para la separación. Al separarte, formaliza la extinción, ¿no? A través del acta notarial o una solicitud registral, para evitar reclamaciones sobre bienes adquiridos posteriormente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, dentro de la convivencia, que tengo un caso así parecido, dentro de la convivencia, estuve con esta persona 5 años, pero dentro de esa convivencia no adquirí nada, no adquirí nada. Pero ya me separo de esta persona y yo a los 8 meses compro algo. Digamos, yo a los 8 meses recibo, digamos, recibo un dinero X y digo, me voy a comprar un terrenito y me voy a comprar un carrito a los 8 meses ya. Pasando los 8 meses, a los 6 meses, yo conozco otra persona, ¿no? Ya están 1 año, 4 meses, ¿no? Desde que te separaste de tu unión de hecho, que todavía no la extinguiste, no la cancelaste, no hiciste nada. Entonces, pasa ese tiempo y conozco otra persona, nos llevamos bien y me dice, bueno, si tú quieres que yo me vaya a vivir contigo, me tienes que pedir, me tengo que casar contigo. Ya, perfecto, le digo, ya, no hay problema. Pero ¿verdad que yo tenía una unión de hecho? A ver, voy a averiguar con un abogado. Claro, puedes ingresar un acto, una solicitud de registro y decir, no, que ya no va más esa, ¿no? Ahora, como le digo, tiene que ser voluntario, tiene que ser entre dos, ¿ah? Si no, tienes que hacerlo a través de la vía judicial. Eso lo expliqué en una diapositiva anterior, ¿no? Si la otra persona está de acuerdo, perfecto, pero si la otra persona te dice, ¿y cómo hacemos? Yo he visto que ahorita tú tienes un terreno y te has comprado un carro. Yo quiero mi parte, ¿no? Pero
Eso lo adquirí yo antes. Bueno, existe la unión de hecho. Nosotros tenemos una unión de hecho que la inscribimos hace 6 años ya. Entonces va a haber un problema, ¿no? Obviamente por ahí se pueden ver estrategias, pero para que veas que ya va a existir un problema, ¿no? Entonces, las lecturas recomendadas es el artículo 5 de la Constitución, el artículo 326 del Código Civil, la ley 29560, la ley 30.007 y las casaciones que he mencionado anteriormente. Eso es todo con respecto a la exposición que tenía que dar hoy.